Gracias. Encomendamos esta reunión a tu gracia, Señor, a tu misericordia, Dios. Gracias. Tú toma control, Señor, de cada detalle, Señor. Cúbranos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Bueno, buenos días a todos. Creo que los he asustado, está un poco fuerte esto. Pero es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, es un gusto poder ver a todos acá. Yo sé que muchas veces nos vemos por pantallas, pero no es lo mismo. Eso estábamos diciendo en el tiempo de alabanza, tiene un color muy diferente el poder reunirnos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el estudio de Marcos, pero antes un par de anuncios. Por si acaso en el baño de mujeres hay cambiador para los niños. Cecilia sabe bien cómo habilitarlo si es que hubiera algún problema. Y lo segundo que quería decirles es, en el patio de allá se ha puesto mesas separadas para los niños que si están inquietos en el patio al aire libre. Tenemos igual barbijos, ellos pueden estar para que pinten, Giliana les va a estar ayudando. Entonces, los que tengan niños pequeños pueden ir a ese espacio, ¿no? Son bienvenidos. Quisiera empezar hablando de la carta de Marcos. Como ustedes saben, estamos en una serie de Marcos y hoy día vamos a ver el capítulo 13 del 24 al 37. Quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en Marcos 13 del 24 al 37. Ya, entonces lo que vamos abriendo. Bueno, quisiera leerlo rápidamente y arrancamos. Hemos orado entregándole a Dios esta reunión y que es lo más importante, y Él es el que nos puede revelar esto, o sea que realmente nos encomendamos a Él para que Él nos pueda revelar su palabra. Voy a leer Marcos 13 desde el 24 al 37. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo
o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Señor Jesús, revélanos esta palabra. Haznos poder entender, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bueno, hoy día estamos encontrando un pasaje bastante interesante. Y se ha hablado mucho sobre esto, se habla mucho sobre esto, peor en un tiempo de pandemia. Se ha hablado mucho de cuándo va a ser el fin del tiempo. Es más, sin ir yendo más lejos, en 1843, William Miller, él dijo que el tiempo iba a ser, la segunda venida, iba a ser en 1843. Él la fue anunciando desde 1820. Hoy día, ¿qué estamos? 2021, no ha sido. Y a lo largo de la iglesia y del tiempo, muchas iglesias han pronunciado datos y fechas, porque hay una inquietud, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Ya es hoy día? ¿Ya es? ¿No es? No sé si algunos de ustedes están familiarizados con lo que yo hablo, pero se habla mucho. Inclusive sin ir muy lejos, el 2012, yo me acuerdo, había toda una corriente fuerte que sacaban pancartas y caminaban en las calles diciendo que el 2012 iba a ser el fin. Estamos a 2021, tampoco fue el fin. Con una pandemia como la que estamos viviendo, surge la pregunta nuevamente, ¿será el fin ahora? Y así a lo largo de la historia surgen hitos que hacen que las personas querramos decir, ahora es el fin, interpretando la palabra de lo que está acá, pero no viendo lo que realmente Cristo quería decirnos. Y eso es lo importante. Lo importante es poder identificar qué es lo que nosotros teníamos que aprender de esta palabra y no precisamente lo que quisiéramos escuchar. Entonces es así que el día de hoy vamos a responder esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tiene para decirnos del fin y de su segunda venida? ¿Qué es lo que Jesús tiene para decirnos del fin y de su segunda venida? Para esto nuestra primera respuesta va a ser que la segunda venida será majestuosa. Y vamos a ver y escudriñar en los versículos 24 al 27 del pasaje que hemos leído. Antes de entrar en el detalle de la exposición, quiero hacer un pequeño contexto de lo que hemos estado hablando. Hemos visto todo Marcos 13. Marcos 13 es un discurso de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Este discurso se da durante todo el capítulo. Nosotros lo hemos partido en 3 mensajes porque hay mucha información para verlo en uno solo. Pero el Señor lo dio en uno solo. Y Él dio todas estas verdades que nosotros 2000 años después estamos buscando escudriñarlas y entenderlas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Era en el Monte de los Olivos y era un discurso con sus apóstoles. Estaba hablando con ellos. Y solamente para refrescar la memoria, quiero leer Marcos 13 del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice? Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, esta es la introducción al mensaje, a los 2 mensajes anteriores más el de hoy día. Lo que yo quisiera poner en claro es que la pregunta
en realidad ellos estaban confundiendo las preguntas y lanzan a Jesús 3 preguntas. Y vamos a encontrar en todo este pasaje 3 respuestas de Jesús. La primera pregunta que ellos preguntaban, y podemos verlo en el capítulo 24 de Mateo también, porque se narra el mismo relato y en Mateo me parece que está un poco más clara las preguntas. Pero ¿qué es lo que ellos querían saber? Querían saber cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces ellos querían saber las señales, querían saber cuándo iban a suceder estas cosas y qué señal habrá de su venida. Lo importante entender acá es que Jesús responde por 3 diferentes cosas porque no eran la misma respuesta. Lo vimos en el primer mensaje cuando vimos Marcos 13 del 1 al 13, ahí hablaba de cómo Jesús decía de las señales del tiempo futuro que iba a venir, y en realidad les estaba hablando de la señal de la destrucción de Jerusalén, que iba a ser el inicio de los dolores de parto. Entonces ahí Jesús está separando los eventos. Lo que estamos viendo en Marcos, que él dice de la destrucción del templo, no es lo mismo de la segunda venida de Jesús, y eso lo está estableciendo él, y eso lo vimos tanto en el primero como en el segundo mensaje, que en el segundo mensaje el pastor Jorge nos guió y vio cómo la destrucción de Jerusalén fue terrible. Si leemos historia, hay un buen recurso, ahí Josefo se llama, es un historiador. Él narra de la destrucción que fue terrible en el año 70 después de Cristo, donde no quedó piedra sobre piedra del templo. Pero Jesús no solo respondió esas preguntas, sino también dio parámetros y lineamientos para saber del fin de los tiempos. Y esa es la prédica que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene Jesús para decirnos? Como lo hemos preguntado, ¿qué es lo que Jesús tiene para decirnos del fin y de su segunda venida? ¿No? Entonces, quería dar esa pequeña introducción, porque todo esto está en un conjunto. Y ahí podemos arrancar y ver el versículo 24 y 25 de Marcos 13, que dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Lo primero que está narrando aquí Jesús es un espectáculo. Pero hay algo muy importante acá. Este espectáculo que Jesús narra era algo que había sido predicho. Ustedes, los que están tomando nota, les animo a que no tomen nota de Isaías 13:10, Ezequiel 32:7 y Joel 2:31. En esos 3, por 3 diferentes profetas, se habló de lo mismo, de sucesos similares en los cuales pasan cosas en los astros que son increíbles. Vamos a revisar uno de ellos y les dejo de tarea para los otros para la casa. Si vemos rápidamente en Joel, Joel 2, desde el 28 al 32 lo vamos a leer. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Tomen atención a esa primera parte, y el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, lo que podemos ver en Joel, y yo quisiera decirles, esto se mencionó antes en la anterior prédica, los profetas estaban escritos en una literatura que se llamaba apocalíptica. Es decir, te podían hablar de un momento y al instante estar hablando de otro momento. Cuando se habló en Joel, en los 2 primeros versos se habla de que Dios iba a derramar del Espíritu. ¿Dónde vemos el cumplimiento de eso? En Hechos 2, en el día de Pentecostés. Pero cuando vemos lo siguiente que se narra de los astros, eso no se ha cumplido todavía. El profeta Joel estaba viendo lo mismo que Jesús estaba narrando. Un cumplimiento en un momento, pero un cumplimiento mucho después, que se iba a dar con la segunda, y se va a dar en realidad con la segunda venida de nuestro Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo primero que podemos ver en esta parte, ¿no? Versículo 26, volvemos a Marcos 13. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces se iba a ver al Hijo de Dios bajando en su segunda venida. Eso es lo que está narrando Jesús. Está narrando de que va a haber como un preámbulo donde van a suceder cosas esplendorosas para nuestros ojos y de pronto va a bajar. Nuevamente se lo tiene a Daniel 7:13. Él profetiza sobre la segunda venida del Señor. Entonces nuevamente podemos identificar ese aspecto. Es bien interesante agarrar esta parte, porque cuando vemos la Biblia, Dios no solamente habla de una sola boca, cosas que van a suceder, lo hace por medio de todos, de varios. Y aquí hay varios profetas, 4 de ellos hablando lo mismo que Jesús, en diferentes tiempos, en diferentes contextos, pero todos de la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es nuestra conclusión para el día de hoy? Que Jesús va a venir, que va a existir esta segunda venida de Jesús. Eso es lo que tiene que quedar marcado. Y es importante, algo que a todos los que les gusta leer la Biblia, hay una gran diferencia entre lo que es una referencia cruzada y una cita bíblica. Cuando tenemos una Biblia de estudio y vemos, muchas veces la referencia cruzada nos dice lo que un versículo pueda decir sobre otro. Es decir, estamos hablando de Jesucristo, vemos una referencia cruzada y nos dice, en este otro versículo también se habla de Jesucristo. Y en este otro también hay unos diccionarios que nos ayudan en eso. Pero cuando hablamos de una cita, es el autor el que está dando el discurso, hablando del Antiguo Testamento. Aquí tenemos a Jesús citando el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, porque para ese tiempo era importante saber por qué él hablaba eso. Y era porque los profetas habían anunciado lo mismo que él estaba anunciando. ¿Qué es? Va a existir una segunda venida y va a ser majestuosa. Yo me acuerdo muy bien, hace 1 año y medio nos mudamos acá a Santa Cruz como familia. Y lo primero que comenzamos a ver el tema de dónde íbamos a vivir, pero temporalmente nos fuimos a un departamento mientras estábamos en todo ese tema de dónde íbamos a vivir hasta encontrar la vivienda que ya tenemos ahora. Y este departamento estaba en el piso 12 y recuerdo muy bien que pasamos Año Nuevo del 2019 al 2020 ahí. Y de pronto, no importa en qué ciudad del mundo estés, generalmente en las principales, pero ¿qué es lo que pasa?
comienzas a ver un fuego artificial, otro. Pero para las 12 todo el cielo está inundado de fuegos artificiales. Se ve, hay una expectativa grande de que está viniendo el nuevo año. Y se hace un espectáculo. Yo sé que eso en diferentes ciudades del mundo hacen un espectáculo. ¿Por qué? Porque está viniendo el nuevo año. Yo veo esto que Jesús nos está narrando de la misma forma. Va a ser un espectáculo. Todos los ojos van a comenzar y va a suceder. No podemos saber con exactitud si va a ser literal que se van a apagar las luces del sol, de la luna y las estrellas y de pronto va a venir, pero puede ser. Estamos hablando de la segunda venida del Creador. Algo va a haber, algo que nuestros ojos no han podido ver. Y cuánto más aún cuando va a venir la verdadera luz, la cual todas las otras luces no sirven, porque Él resplandece. Va a ser majestuoso ese momento. Entonces, cuando vemos algo así, tenemos que acordarnos, va a existir una segunda venida y va a ser majestuosa. Este mensaje es importante para todos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en Él podemos encontrar salvación. Cuando sabemos que va a existir una segunda venida y leemos algo así, de que va a reunirnos y nos va a llevar, eso significa que todos sus hijos van a ir con Él. Y eso es un reafirmamiento para los que creemos en Dios de que tenemos fe en ese momento, ya sea que ya habremos partido o que lo vivamos. Pero más aún, si estás escuchando este mensaje por primera vez, es una oportunidad para saber que existe una segunda venida y que Dios quiere que estés a cuentas con Él y que bajo arrepentirte y creer en Él puedas tener este mismo beneficio en su segunda venida. Es un mensaje para todos hoy y cada uno tiene que verlo, pero si este mensaje es nuevo para ti, yo te animo a que busques al Señor, te arrepientas y creas en Él, porque Él va a llevar a sus hijos. Y nos está dando oportunidad por medio de su palabra para escucharle. Entonces tengamos eso en claro. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús anuncia que existirá una segunda venida y esta será majestuosa. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa mientras esperamos. Punto número 2. Antes de entrar a la respuesta número 2, quiero volver a leer la pregunta del inicio. ¿Qué es lo que Jesús tiene para decirnos del fin y de su segunda venida? Eso estamos respondiendo. Lo segundo que el Señor tiene para respondernos y decirnos al respecto acá es que experimentaremos luchas mientras esperamos la segunda venida de Él. Entonces eso tiene que estar claro en nuestro corazón. El tiempo y el tema de que existan luchas como las cuales estamos viviendo implica de que estamos esperándolo a Él. Y van a existir problemas, van a existir dificultades. Pero el Señor está con nosotros, que es lo más importante, y nos ha dado un fin eterno. Eso es lo que tenemos que recordar. Y nuevamente leemos el versículo 28, 13-28. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas y sabéis que el verano está cerca. Lo importante de saber y escuchar esto es que Él nos está mostrando que para ellos era familiar esto, la higuera. La higuera era una planta conocida y ellos sabían que cuando comenzaba a brotar el verano llegaba. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo ahí? Les estaba diciendo, tenemos que aprender que cuando suceda esto, vamos a ver y vamos a saber que Él está acá. Muchos agarran estos versos y los interpretan de una forma diferente.
Se ha hablado demasiado, pero yo pienso simplemente que era algo que ellos conocían. Una planta conocida para ellos. Así como ahorita yo les estoy hablando de los fuegos artificiales, y esto es probablemente muy conocido para ustedes. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Pero nosotros no sabemos qué es la higuera, o por lo menos yo, porque no soy agrónomo, o no estoy plantando higueras. Tal vez alguien acá sí lo ha hecho, entonces es familiar. Entonces él utilizaba ilustraciones que eran muy familiares para ellos, como nosotros usamos ejemplos que son familiares para nosotros. Básicamente lo que está diciendo es que va a haber una segunda venida y ellos van a poder verla por esas señales, ¿no? Entonces eso es importante. Y ahora seguimos leyendo el versículo 29. Dice: y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, ¿qué es lo que está hablando acá? ¿Por qué de pronto agarra y les dice hasta que todo esto acontezca? No va a pasar de esta generación. Él ha vuelto al tiempo de ellos. Él está hablando de la destrucción de Jerusalén. No sé si se recuerdan, la semana pasada se hablaba de que una generación en el tiempo de Hebreo duraba 40 años. Por distintos autores podemos saber que la venida de la muerte de nuestro Salvador fue el 30 o el 33, varían un poco en cuanto a los estudios históricos que se han hecho, pero fue en ese rango. Si sumamos 40 años, ¿qué nos lleva? Al 70. ¿Qué sucedió el 70? El emperador Tito, romano, aplastó Jerusalén. De eso les está hablando. Entonces, en el medio de que suceden estas cosas, ellos experimentan sufrimiento. Mientras esperamos la segunda venida del Señor, hay sufrimiento. ¿Qué nos está pasando hoy día? El coronavirus está acá. Y por el momento no existe una solución contundente. Ya existe vacuna, se está comenzando a vacunar, pero no es contundente lo que está sucediendo. No podemos decir de aquí a un mes todo va a estar como antes. No, probablemente vamos a tener que esperar un buen tiempo más. Y es más, para sumarle a nosotros los bolivianos, hace unas 2 semanas comienzan problemas políticos fuertes. Ya vivimos 1 año y medio de esto. Y no sabemos qué vaya a suceder. Es duro, es difícil. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que van a suceder estas cosas, pero que Él va a estar en medio nuestro, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a acompañar. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Y aquí para eso quiero leer lo que dice el versículo 31. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando se habla de la palabra de Dios, de la boca de Dios, es grandioso. Si nosotros vamos a Génesis 1, ¿cómo se creó todo? Con su boca. ¿Qué es lo que dijo? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Cada uno de los días podemos leer, se hicieron con su boca. Él fue haciendo las cosas solamente con su palabra. Y podemos ir al final de los tiempos y leer Apocalipsis 19:5, que nos habla del final, y podemos ver que con su boca Él va a terminar todas las cosas. Dice que una espada que sale de su boca va a juzgar las naciones. La misma boca que dijo, palabra que dijo que comience, es la misma palabra que va a terminar. Pero no solo eso, podemos ir a Hebreos 1:3 y dice que Él nos sustenta con su boca, con sus palabras. ¿Qué quiero decir con esto?
esa misma palabra que ha creado los cielos y la tierra, esa misma palabra que le va a dar fin a los cielos y la tierra, es la misma palabra que te sustenta el día de hoy, en medio del coronavirus, en medio de la situación política, en medio de tal vez enfermedad, en medio de que pueda haber falta de trabajo, en medio de todo, está sustentado en su boca, por su boca y por su palabra. Por eso dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, todo lo que vemos va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Eso tenemos que tener en claro. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar, tomé clases en una academia para manejar, y para los que conocen La Paz es una ciudad de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Lo que hacían en esta academia era, te enseñaban una semana práctica, pero a la siguiente semana, mientras hacían algunas cosas prácticas, ya te sacaban a la ciudad y tenías que manejar, porque ahí es donde vas a manejar, ¿no? Obviamente tenías a tu instructor. Entonces estábamos manejando por la ciudad y me acuerdo exactamente, era la primera vez, no sé si todos conocen acá, pero la primera vez que estaba subiendo la Cantutani con tráfico. Y bueno, ahora que la veo, la Cantutani tampoco es tan empinada, ¿no? Pero en ese momento parecía pues el Everest. Estaba manejando y de pronto tengo que parar. Estos autos no eran automáticos, eran con caja manual. Tengo que parar y tenía que adelantar, y tenía tráfico y tenía autos atrás. Entonces quiero avanzar y veo, y realmente no lo estaba haciendo bien, pero veo mis pies, los pedales, y estaban en el lugar correcto. Y yo digo, ¿por qué? Veo al asiento del instructor, y el instructor también había tenido un embrague y un freno. Recién me di cuenta. Y ahí me dice, solo acelera, me dice, ¿no? Y aceleré y partí. ¿Qué es lo que pasa? Él había estado cuidando de mí todo el tiempo. Había estado manejando esos pedales que a mí me costaban todo el tiempo, y yo no me había dado cuenta. Y el momento que realmente lo necesité, me di cuenta, porque estaba en el lugar correcto para poder acelerar y que no se me apague el motor, que no se me haga un problema ahí. Cuando recordamos esto, quiero que sepamos todos. Puede ser que en este momento tú no veas al Señor a tu lado. Hay momentos así. O puede ser que no identifiques que Él está cuidando de ti. La palabra de Dios, no solamente en Hebreos 1:3, sino a lo largo de las Escrituras, nos dice que Él está con nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estás en medio del coronavirus, Dios está contigo. Probablemente vas a tener que lidiar con el virus, o alguien de tu familia lo va a hacer, pero Él está contigo y va a usar eso para bien, como dice Romanos 8:28. Y te va a sostener. ¿Qué podemos saber? Acuérdense, estamos hablando de la segunda venida del Señor. Entonces, ¿cuál es el segundo mensaje que nos está dando aquí el Salvador? El primero que nos dio fue de que va a haber una segunda venida. El segundo que nos está dando es que en medio de esta segunda venida probablemente vamos a experimentar sufrimiento. Los judíos iban a experimentar la catástrofe más grande y una guerra muy fuerte contra Roma, la cual iba a aplastarlos. Pero Él les estaba diciendo que iba a estar con ellos, y que cielo y tierra iba a pasar y su palabra no iba a pasar. Me gusta mucho la frase de Timothy Keller, que dice, el sufrimiento quiebra nuestro exceso de confianza y nos muestra que siempre hemos sido indefensos y dependientes de Dios, solo que no lo habíamos visto hasta ahora. Muchas veces no nos damos cuenta cuánto dependemos del Señor, pero este tipo de circunstancias nos ayudan a ver que realmente sin Él no somos nada. El hombre quiere ser fuerte, quiere depender en su brazo,
Pero hay que acordarse, solo en Él somos sostenidos y Él nos puede sostener, ¿no? Entonces, hasta este punto hemos visto que la segunda venida de Dios será majestuosa y que a pesar de que experimentemos tribulación, Él está en control, su palabra no va a pasar. Ahora vamos a ver qué es lo que habla sobre el tiempo de la segunda venida. Recordarles, estamos respondiendo una pregunta: ¿qué es lo que Jesús tiene para decirnos del fin y de su segunda venida? Verso 32. Seguimos leyendo Marcos 13, verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Jesús encarnado. Podemos verlo bien, hoy día lo hemos leído en Filipenses 2, que Él se humilló a sí mismo y se encarnó y decidió tener limitaciones como nosotros en su encarnación. Él no sabía. El Dios eterno, Jesús eterno, que lo sabe todo, Él no necesita aprender porque ya sabe todo, el que conoce todo, decidió y fue capaz de, mediante un hecho totalmente asombroso, volverse un hombre que tenía limitaciones y que no sabía cuándo iba a ser la segunda venida, mientras estaba pronunciando esto. El Jesús en su naturaleza humana. ¿Qué podemos pretender nosotros de saber la segunda venida de Jesús, de conocer la fecha? Si no era necesario que Jesús sepa en ese momento. Dios, cuando Él se encarna, dice que se sujetó a la voluntad del Padre para conocer lo que era necesario. Evidentemente, en muchos lugares, Él comienza a conocer los pensamientos y otras cosas que son divinas, pero era porque el Padre así lo permitió y así lo establecieron ellos. Nosotros hoy día podemos pretender saber la fecha. No es lo que Jesús quería decirnos. No era el mensaje que necesitábamos saber. Sino teníamos que saber que existiría. Eso es lo que teníamos que saber, que va a haber una segunda venida. Y podemos leer y continuar leyendo ahora en los versículos 33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nuevamente dice, no vamos a saber el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra, y al portero mando que velase. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Qué es lo que Jesús quería que sepamos? Que no vamos a saber la fecha. ¿Por qué? Para que podamos velar y orar, estar pendientes. Esos trabajadores tenían que estar pendientes porque cualquier momento iba a venir el dueño iba a pedirles cuentas de lo que estén haciendo. Para nosotros es igual, no sabemos la fecha. La palabra de Dios dice eso, no podemos saber, pero sabemos que no vamos a saberlo. Es más, en segunda de Pedro 3:10, me gusta cómo lo pone el apóstol Pedro. Dice, va a venir como ladrón en la noche. Si uno supiera cuándo viene un ladrón, lo espera, ¿no? Con cámaras más. Pero como uno no sabe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar recaudos.
Tengo que cerrar todos los días, pegar el candado, cerrar las ventanas. Si voy a salir, dejar todo cerrado. ¿Por qué? Porque puede suceder. Entonces tengo que tomar mis recaudos. ¿Qué estamos haciendo al hacer eso? Estamos velando. Es lo mismo con la segunda venida del Señor. No sabemos la fecha, pero sabemos que va a suceder. Y eso es lo que nos importa. En la universidad yo tenía un catedrático. Era una de las materias más difíciles de la carrera. Era microeconomía. Y lo interesante de este señor es que 40% de la nota lo dividía en 4 exámenes de lectura. Pero él no te decía la fecha de los exámenes. Al inicio de la primera clase te daba el programa de la materia y te decía, tienes que leer esto para todas estas fechas. Y estaba ya dicho que teníamos que leer para cada clase. Entonces, ¿qué sucedía? Él decía, estos 4 exámenes van a ser 4 exámenes de lectura sorpresa, que se van a hacer al inicio de la clase y entre todo eso se va a juntar el 40% de la nota, o sea, casi la mitad. ¿Qué es lo que quería él? Primero, que atendamos a clases, que no nos faltemos. Y segundo, que estemos leyendo, porque él agarraba, llegaba y decía, saquen una hoja, y todos tenían que sacar una hoja. Y dictaba 1 o 2 preguntas que eran probablemente muy importantes para que podamos o no aprobar esa materia. Generalmente esto sucedía, llegaba y si comenzaba a avanzar todos respiraban, ¿no? Hoy día no fue el examen. Pero cuando no pasaba eso y pasó 4 veces, y en realidad creo que nos regaló 1, así que hubo 5. Pero cuando no pasaba eso decía, saquen una hoja y teníamos que dar el examen. ¿Sabíamos cuándo iba a ser? No sabíamos. Solo sabíamos que no teníamos que faltar o era mucho riesgo y que teníamos que leer lo que teníamos asignado para ese día porque tal vez tendríamos un examen de lectura de eso. Un matón, ¿no? Pero bueno, al final del semestre nos dimos cuenta que sí cumplió y sí hizo así. Era su forma de avanzar para que todos lean. Cuando recordamos y vemos qué es lo que nos habla la Biblia, va a ser así. Si Él nos avisa todo, nosotros no vamos a estar listos. Pero mientras no sabemos la fecha y la hora, el día de hoy puede ser. Entonces hoy día tengo que estar listos. Hoy día tengo que estar pendiente de vivir conforme a Dios. No se hace por la obra, es solo la obra de Cristo la que nos hace justos delante de Él. Pero igual nos dice que velemos y oremos. Es un mandato. Y esto nos llama a estar a cuentas con el Señor todo el tiempo. Es muy importante que entendamos y recordamos esto. Versículo 36 del capítulo 13 dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces, estaba hablando, nos ha dicho al comienzo del relato, a 4 apóstoles, ¿no? Pero ¿qué les está diciendo ahí? Lo que yo les estoy diciendo, no se los estoy diciendo solo a ustedes, sino a todos. Dentro de ese universo de todos, ¿quiénes están? Nosotros. Entonces podemos saber que la intención de Jesús de hablar de la segunda venida y del fin de los tiempos no era precisamente decirnos cuándo iba a ser, sino cosas específicas para que podamos vivir conforme a Él. Vamos a responder de forma completa a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tiene para decirnos del fin y de su segunda venida? La respuesta es, la segunda venida del Señor es un hecho majestuoso que sucederá, que hemos visto en el punto número 1. Y la esperamos en medio de sufrimiento, lo que hemos visto en el punto número 2.
sin saber cuándo será, sino solo que debemos estar listos, velando y orando. Eso es lo que tenemos que saber. Y eso es lo que las Escrituras nos dicen. Si alguien les dice la fecha, no le crean. Porque si la palabra de Dios no lo dice, no lo necesitábamos saber. Lo que necesitábamos saber es que tenemos que estar velando y orando. Esta palabra realmente es importante, porque tiene que llevarnos a buscar estar a cuentas con el Señor. Y si aún en alguna medida no estamos 100% conscientes de que Dios nos ha salvado, nos tiene que llevar a arreglar cuentas con Él. Porque de que va a existir una segunda venida, si su palabra lo dice, va a ser. Podemos ver en el Antiguo Testamento, por más de 2000 años, desde Abraham, se habló de un Salvador que iba a ser Jesús. Se habló por Abraham, se habló por Moisés, se habló por David, se habló por los profetas. ¿Y qué sucedió al final? Vino. Ahora Jesús, hace 2000 años, nos está diciendo, va a haber una segunda venida. No sabemos la fecha, pero va a haber. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a venir. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Que el Señor nos ayude a poder vivir cada día como si fuese nuestro último día. Y algo más, no solamente cada uno como si fuese nuestro último día, sino como si fuese el último día de la persona que está a nuestro lado o de nuestro familiar. ¿A qué nos lleva eso? A predicar el Evangelio. Cuando veamos al final de los tiempos, recordemos estas verdades. ¿Por qué no nos ponemos de pie y entregamos al Señor esto? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Porque, Señor, nos lleva a poder velar y orar, sabiendo de que tú vas a volver, sabiendo que tenemos que estar a cuentas contigo, porque tú vas a venir como ladrón en la noche. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, solo depende de Cristo, pero tú nos llamas a estar a cuentas contigo. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todos los que hemos podido leer, escuchar este mensaje. Haz que se haga vida en nosotros y que podamos estar siempre pendientes de tu segunda venida, Dios. Como si fuese esta noche, aún así no sabemos qué va a ser esta noche. O como si fuera cuando tenga que ser, pero que estemos listos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien ha sentido algo